Para conocer los detalles de lo que está ocurriendo en este momento, para entenderlo un poco mejor, nosotros estamos en comunicación con Alejandro López Canorea. Él es antropólogo, es profesor y también es biólogo y es uno de los coordinadores del sitio sobre política internacional Descifrando la Guerra. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Martín Bustamante te saluda desde Buenos Aires. Muy buenas noches, Martín. Bueno, muchas gracias por atendernos. En este momento estás en España, ¿cierto? Sí, cierto. Bueno, hay que decir que llamó mucho la atención, es algo que en algún sentido se esperaba, ¿no? Luego del retiro de estas fuerzas. Te quería preguntar si pensás que esa transición que anunciaban los talibanes en la periferia de Kabul finalmente se va a cumplir, se va a hacer una transición pacífica. Bueno, es verdad que sí que se ha hablado de organizar una transición en el poder, pero finalmente se habría desmentido parcialmente. Sí, finalmente se habría desmentido el hecho de que fuera a haber un gobierno de transición que diera lugar a ese potencial emirato islámico que querían conformar los talibanes. La cuestión es que al final no se sabe qué es lo que han hablado con el presidente Ashraf Ghani. Lo que se sabe es que el presidente ha huido del país, se marchó a Tayikistán y desde Sí. allí parece que habría ido a Omán. Entonces los talibanes se han quedado a solas en el palacio presidencial, han hecho un vídeo bastante llamativo. Entonces no sabemos ahora mismo en qué momento, pero lo más probable es que sin ese gobierno de transición apuesten directamente por la proclamación del Emirato Islámico. Alejandro, dijeron también que van a respetar a los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Pensás que van a cumplir con esa palabra? Sí que parece que van a cumplir, porque a la vista está que decidieron entrar en la ciudad sin Sí. atacar a la población una vez que el presidente se marchó, porque aseguraban que había un vacío de poder político y de seguridad. Y aún así, sin haberse completado prácticamente ni siquiera las primeras fases de la evacuación del personal extranjero, no ha habido un enfrentamiento. Se ha mantenido una especie de acuerdo tácito después de que Estados Unidos ayer dejara caer que si los talibanes entraban sin emplear la fuerza y atacando a la población Sí. o a los contratistas, a los traductores, a los familiares, a todos los asistentes que han ayudado a las tropas extranjeras durante todos estos años, pues que sería más fácil que ellos en su hipotético Emirato Islámico obtuvieran un mayor reconocimiento a nivel internacional. Por lo tanto, parece que a los talibanes, aunque podrían haber conseguido una imagen de victoria arrolladora porque están prácticamente escabulléndose los extranjeros como pueden, han preferido una situación más pragmática, no atacar a los extranjeros. Yo me creo que a priori no haya esos enfrentamientos y están dejándoles que se evacúe de manera atropellada, pero que se evacúe al fin y al cabo al personal diplomático y los ayudantes. Después del anuncio de retiro de estas tropas extranjeras, ¿vos considerás que ya era cantado este resultado, que finalmente iban a tomar Kabul los rebeldes? A ver, es cierto que sí que era una posibilidad real, pero no nos esperábamos en ningún caso esta velocidad. Ni Claro, siquiera muy Estados rápido. Unidos. Claro, Estados Unidos en sus reportes de inteligencia hablaban de que una vez se marcharan el 11 de septiembre, a lo mejor cabía la posibilidad de que el gobierno no resistiera en un año, en 6 meses. Decidieron adelantar la fecha al 31 de agosto y posteriormente no garantizaban el poder ayudar con bombardeos o con ataques aéreos como hemos visto en varias ciudades como Mazar-i Sharif o Lashkar Gah. La cuestión es que ni siquiera ha llegado al 31 de agosto y antes de esto, durante esta semana había nuevos reportes de inteligencia estadounidenses que hablaban de 90 días, 30 a lo sumo, que pudiera resistir el gobierno y literalmente ha durado 9 días la campaña urbana desde que empezó la primera ciudad que cayó ante los talibanes la semana pasada. Por- 9 días. y en ese sentido, ¿por qué Estados Unidos no suspendió su plan de retirada? A ver, Estados Unidos lleva 20 años allí y no ha conseguido un gobierno sólido que aguante más de 9 días desde que se comenzara la campaña urbana. Claro, No había una solución buena. Si tú mantienes esta campaña para evitar la humillación sí. en Afganistán, el coste político, económico que es mil millonario, mediático, social, de tener un gobierno que en el fondo está impuesto desde fuera, que no tiene el apoyo local en muchos sitios, es muy alto ese coste.
Estados Unidos lo ha hecho hasta que le ha dejado de compensar, porque ahora la guerra contra el terror, como se llamaba, ya no es la prioridad en Estados Unidos y necesitan salir de Oriente Medio, Asia Central, para virar a otros objetivos estratégicos como pueda ser Asia-Pacífico. Pero bueno, la cuestión es que ahora les compensaba más salir. Salvo que cambie muchísimo esta situación, porque volvieran los grandes atentados, se pudiera esto asociar a un grupo vinculado a los talibanes, que es muy difícil, porque ahora van a ser más pragmáticos que nunca, es muy difícil que Estados Unidos o algún país de la OTAN decidiera intervenir de nuevo en este atolladero. Mira, justo te iba a preguntar por la decisión de Boris Johnson, que convocó en pleno receso parlamentario a una reunión de urgencia justamente por esta situación. De hecho, ya criticó en varias oportunidades Londres la decisión de Washington. Y yo te quería preguntar si en ese sentido consideras que es posible que tome alguna actitud distinta Londres a la que tomó Estados Unidos. Pues Boris Johnson ha seguido una línea un poco distinta de la estadounidense. Ha intentado prolongar la presencia. El Reino Unido no era tan partidario de esa salida. Es cierto que la línea de Boris Johnson puede coincidir un poco más con la de Donald Trump a nivel geopolítico. Sí. Durante todo este tiempo, Donald Trump hizo un acuerdo importantísimo con los talibanes, sin contar siquiera con el gobierno afgano, directamente con los talibanes, lo cual les normalizó como mediador. Y Boris Johnson, el Reino Unido en general, podía seguir una línea de este estilo, más que la que puede haber llevado Joe Biden, que desde el principio dijo que iba a hacer una retirada sin condiciones, con lo cual los talibanes han podido envalentonarse. Claro. Estados Unidos ha tenido mucho que perder en esta retirada y bueno, parece que ha sido mucho más de lo que se esperaba. Uno de los voceros de los talibanes, se llama Suhail Shahem, declaró desde Qatar, dijo, queremos un gobierno islámico inclusivo, eso significa que todos los afganos puedan formar parte de ese ejecutivo. ¿Vos lo ves posible? A ver, para empezar, ya va a excluir a la mitad de Afganistán, que son las mujeres. Es impensable una sola mujer en un grupo talibán. Con los muyahidines ya era una cuestión muy complicada, porque eran fundamentalistas religiosos como los talibanes, pero había mujeres. Ya para empezar eso no va a ocurrir. De hecho, los derechos de las mujeres ya se empiezan a comparar con los de Arabia Saudí en este futuro Emirato Islámico. Y por otra parte están las minorías. El grupo talibán tradicionalmente se ha sostenido en un fuerte nacionalismo pastún, que es un grupo predominante en estas zonas de Afganistán y de Pakistán. Pero hay minorías muy importantes en el país que sufrían persecuciones de todo tipo ante este tipo de grupos. Lo que pasa es que en estos 20 años, incluso 30, desde los 90... Alejandro, ¿minorías étnicas, religiosas? Étnicas, aunque también religiosas, ¿no? Pero en principio son los uzbecos, los tayikos, que son las primeras al norte, y después también, aunque hay algunas menos relevantes, los hazara, que es el grupo chií, porque estos otros, los talibanes, son suníes, pero suníes de ramas extremas, como digo, las de Arabia Saudí, se pueden asemejar. Pero los hazaras son chiíes, entonces han contado tradicionalmente con el apoyo de Irán, que ha apoyado a los hazara y a los tayikos. Y ahora Rusia también está apoyando a los tayikos, a los uzbekos. Entonces, la cuestión es que ha cambiado algo y los talibanes han empezado a integrar a algunos miembros de estas etnias, primero tayikos y uzbekos, que fue sorprendente, pero tenía algo de sentido. Pero también hemos visto el primer caso, que igual es algo esporádico, pero hay hazaras talibanes y esto es una cuestión que antes no se contemplaba. También porque están enfrentados los talibanes con el Estado Islámico del Jorasán, que es la vertiente en Afganistán, y estos sí buscan el exterminio de los hazara por ser chiíes, los consideran infieles, takfiríes, y de hecho esto ha suavizado las relaciones entre Irán y los talibanes. Bueno, tiene una complejidad muy grande todo lo que estás contando y es muy interesante. Sí, un poquito. Es muy interesante. ¿Pensás que en ese sentido podríamos considerar que ya a partir de este momento los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de las disidencias y la democracia misma empiezan a retroceder en Afganistán? Bueno, a ver, derechos humanos es bastante complicado, a no ser que nos retrotraigamos hasta hace 40 años, ¿no? Porque todos estos grupos, los muyahidines, los talibanes, al final surgen
incluso Al-Qaeda surge, según decía Hillary Clinton en su momento, de una mala gestión de Estados Unidos para hacer frente a la República Socialista de Afganistán. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, prefirieron esto antes que el socialismo. Y ahora pues se pagan estas consecuencias, ¿no? En cuanto a derechos humanos, en cuanto a democracia, el régimen que había hasta ahora, que era más pro-occidental, tenía algunas libertades para las mujeres, para las etnias, efectivamente, pero no era especialmente democrático, contaba con un porcentaje de participación bajísimo. En las últimas elecciones en 2019 hubo una crisis en la que los dos candidatos se autoproclamaron presidentes, han tenido que hacer acuerdos. La corrupción ha sido probablemente la más alta de la historia de Afganistán con este gobierno. Es muy complicado pensar que este gobierno tenga más aceptación que los talibanes, que de hecho han entrado en numerosísimos distritos sin luchar, mediante acuerdos. Entonces aunque cueste, hay que ver que hay un componente local que no se analiza bien desde fuera muchas veces. Es interesante. Y en ese sentido, por un lado vos marcás la democracia, ¿no? Si fue más o menos democrático, pero por otro lado te pregunto más concretamente el respeto a los derechos humanos y a esos derechos de las mujeres, de las disidencias. ¿En ese terreno es esperable que todo empeore? En ese caso yo diría que sí, porque las etnias podrán estar más o menos incluidas que hace 30 años, pero no van a tener la misma condición que actualmente. Las mujeres, desde luego, porque las potencias que han hecho algún tipo de amago de acercamiento a los talibanes han puesto la línea roja en las etnias. China, Rusia, Irán han decidido acercarse un poco a los talibanes previendo que podría pasar esto. Y bueno, pues algunas etnias, sobre todo los tayikos, que han puesto mucho énfasis los rusos, podrían no recibir en principio hostilidad, pero las mujeres, nadie ha puesto el foco en las mujeres, ya se están viendo los retrocesos, estamos otra vez como en la peor época de los 90, con la guerra civil entre mujahidines, talibanes, etc. Se les obliga a casarse con los combatientes, se les ha concedido el hecho de que puedan salir a la calle sin tener que ir acompañadas, y se está debatiendo si habrá o no obligatoriedad del burka, etc. Es una cuestión que evidentemente va a ser reaccionaria para las mujeres y que es una cuestión que afectará más en Kabul y en las ciudades que en las zonas rurales, porque son las que han vivido algún avance durante estos 20 años. En las zonas rurales ni siquiera ha habido estos avances. Como digo, el gobierno no estaba muy implantado localmente. La agencia de noticias AFP denunció por asesinatos de civiles, decapitaciones y secuestros de adolescentes para cazarlas por la fuerza, tal como lo estás contando vos, en distintas zonas, en ciudades que ya fueron tomadas por los talibanes. Esto dice la agencia de noticias AFP. ¿Vos validás esta información? Sí, yo no lo he visto personalmente, pero desde luego que es lo que dicen todos los reportes, que los derechos de las mujeres van en esa dirección y probablemente los talibanes se cuiden de las formas y de no hacer ningún exabrupto los primeros meses hasta que consigan la legitimidad internacional, pero posteriormente, y de hecho ya están aplicando una interpretación fundamentalista de la Sharia donde gobiernan, porque en el fondo los distritos rurales los llevan controlando meses. Veremos a ver si esto empeora con los meses, pero parece que podría ser así. Y por último, Alejandro, para hacer una conclusión, ¿vos pensás que estos 20 años de ocupación extranjera, de fuerzas extranjeras de Estados Unidos, Gran Bretaña, fuerzas de la OTAN, sirvieron para algo? Depende de para quién, ¿no? Porque al final Afganistán está igual que estaba, pero con los muertos, la destrucción de la infraestructura, la diferencia es que ahora los talibanes son una fuerza legitimada a nivel internacional gracias al acuerdo de Donald Trump y el acercamiento después de todas las demás potencias. Hasta el propio presidente Ashraf Ghani ha reconocido ya la victoria de los talibanes. Está mucho peor ahora que en 2001. Para Estados Unidos también ha sido peor porque no han conseguido nada, han gastado un montón de dinero, de recursos, de vidas, y para las potencias de la OTAN lo mismo a menor escala. Así que yo creo que ha ido bastante a peor todo, aun con los 20 años. Lo que pasa es que habiendo ocurrido el 11S, pues tenían ese pretexto. Pero entonces, ¿para alguien sí sirvió todo esto?
Para los talibanes, desde luego que sí, porque han conseguido territorio que jamás tomaron en los 90. El norte, la Alianza del Norte, un montón de territorio de los Hazara. Están en absolutamente todo el país, con la salvedad de un único de una única Sí. capital actualmente, pero que es muy probable que acaben consiguiéndola también, porque en cuanto rindan el país entero, que ha sido hoy y probablemente mañana tengamos noticias, tendrán el Emirato Islámico. Claro, pero fueron derrotados en un principio, ¿no? En el año 2001. En el año 2001, bueno, desde entonces se ha visto, bueno, una reducción total de su presencia en muchas zonas. Antes de 2001 Sí. solo controlaban, bueno, todo menos el norte, digamos, pero desde entonces, incluso en 2018 sacábamos reportes de 2016, cómo Estados Unidos estaba ocultando que ya estaba perdiendo parte de la guerra, ocultando el número de víctimas, ocultando crímenes de guerra, la corrupción rampante, que es lo que ha perjudicado en gran parte a este gobierno de Ashraf Ghani, el pro-occidental. No ha tenido esa implantación local porque han estado mintiendo durante 20 años. Y todo esto, pues al final muchos grupos se han rendido directamente a los talibanes o han hecho pactos para salvar la vida ante los talibanes, incluso los señores de la guerra, de los mujahidines que lucharon en su momento. Ha sido una derrota sin paliativos. Alejandro, gracias por aclararnos un poco más el panorama de lo que se vive en este momento en Afganistán. Te mandamos un gran saludo y te agradecemos sobre todas las cosas por atendernos a esta hora de la noche allí en Madrid. Nada, muchas gracias a vosotros.